Acabo de hablar de infecciones virales en trasplantados, ¿vale? Y ya que hemos actualizado el protocolo de citogalovirus en el hospital, pues me gustaría presentaroslo para que, bueno, pues para que conozcáis un poco de qué va y un poco cómo hemos basado ahora la utilización en el CMV del paciente trasplantado renal. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Todos conocéis que el CMV es un herpes virus. Si fuisteis a la sesión de la semana pasada, sabéis que es el herpes humano número 5, ¿vale? Que es un virus que una vez que realiza la primera infección se queda latente en las células y básicamente el láser. El láser es ¿No? Vale. Bueno, pues el teclado. Vale, trato. Entonces se queda, una vez que establece la prima infección, se queda latente en nuestras células y será en la fase de latencia donde adquiera una importancia vital la inmunidad adaptativa, ¿vale? Mediada fundamentalmente por las células CD4 y sobre todo CD8 de memoria. El CMV es la infección oportunista más importante en el paciente trasplantado y se ha visto que ejerce un impacto negativo sobre la supervivencia del injerto, sobre la supervivencia del paciente, así como la incidencia de rechazo, de otras infecciones víricas, fúngicas y también el riesgo cardiovascular a nivel de efectos indirectos. Entonces, antes de empezar un poco a explicaros el protocolo, quería repasar un poco el esquema base de inmunosupresión que tienen estos pacientes, que básicamente se basa en glucocorticoides, ¿vale? Siempre. Y luego tenemos un esquema de inducción que se hace en el momento del trasplante, que se basará en sueros antilinfocitarios, que puede ser o la timoglobulina o el basiliximab. Ahora explicaré un poco los mecanismos que las difieren. Y a partir de esa inducción empieza una etapa de inmunosupresión constante que suele ser con triple terapia con inhibidores de la calcineurina, que puede ser tacrolimus o ciclosporina, inhibidores de la síntesis de nucleótidos, que suele ser micofenolato por excelencia y cuando no lo toleran azatioprina, o inhibidores del mTOR, ¿vale? Que quedan un poco en segunda línea, que son el sirolimus y el everolimus, y que se utilizan en casos de intolerancia a los otros fármacos que no se suelen tolerar bien a nivel digestivo. El caso de los inhibidores del mTOR es un poco especial porque a nivel de las infecciones virales se ha demostrado que tienen un efecto antiviral in vitro y son de elección en pacientes que replican constantemente CMV o virus BK, ¿vale? Y finalmente estos pacientes también pueden estar expuestos a tratamientos de rechazo en caso de que hagan rechazo celular o humoral, a tratamientos de plasmaféresis, eculizumab o rituximab. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis el esquema, este es un New England muy conocido que presenta un poco las bases de la inmunosupresión en el trasplante y me gustaría haceros hincapié un poco en el tipo de inducción que ejercemos. Tenemos, como he dicho, dos tipos. La timoglobulina, que es un anticuerpo policlonal que viene del conejo o del caballo y que tiene diferentes dianas terapéuticas. No hay una diana concreta, sino que ejerce su acción principalmente en el complejo mayor de histocompatibilidad, pero también inhibe la producción de quimoquinas y otros marcadores de membrana que lo que hacen es una inhibición muy fuerte de la producción, o sea, de la replicación linfocitaria y ejerce una linfopenia que puede ser muy profunda y duradera en los siguientes 6 meses post-trasplante. Y luego tenemos el basiliximab, ¿vale? Que es un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel de esta señal, que hay diferentes tipos de señales. La señal 1, que es a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad. Luego está la señal de coestimulación, que tenemos diferentes dianas. El CTLA4 lo estamos usando, como sabéis, en el tratamiento del COVID ahora.
Y luego está esta señal, que es la tercera señal de coactivación, que se basa en un receptor que es el CD25 y su interleuquina, que es la interleuquina 2. Bueno, pues esta sería la diana del basiliximab, que es el otro tipo de inducción que utilizan y por tanto inhibe la proliferación clonal del linfocito T y eso pues prevendría el rechazo a largo plazo. Entonces, dicho esto, en función del tipo de inducción que presentan, estableceremos diferentes riesgos de replicación de CMV en el paciente que se trasplanta. Básicamente se basa en la serología que presenta tanto el donante como el receptor para el CMV. ¿Vale? Entonces, si el donante es positivo, tiene IgGs positivas para el CMV y el receptor que va a recibir ese riñón es negativo, eso establecería el riesgo máximo de transmisión de CMV a través del órgano. Y por tanto es el paciente de muy alto riesgo. ¿Vale? Y luego pasaríamos a otro nivel de alto riesgo, pero no tan alto, que sería el paciente que es receptor positivo, que tiene IgGs positivas y que además recibe timoglobulina como inducción. Estos dos grupos serían el grupo de alto riesgo. Luego estaría el riesgo moderado, que sería el receptor positivo que tiene IgGs positivas, por tanto, protegido contra el CMV, que no recibe la timoglobulina, no recibe sueros antilinfocíticos, que sería la mayoría de los pacientes, porque la mayoría estamos infectados por el CMV y la mayoría no recibirán estos sueros. Y luego estará el riesgo bajo, que será el paciente que no tiene inmunidad, pero que recibe un riñón que tampoco tiene, de un donante que no está infectado. Entonces, esto significa que a nivel de profilaxis no podremos actuar porque no hay nada que se pueda reactivar, pero en caso de que el paciente se infectara, haría una primoinfección y por tanto se manejaría como un alto riesgo. Pero a nivel de profilaxis no tiene sentido aplicarla porque tiene un riesgo similar a la población general de infectarse. Entonces, ¿cuándo tenemos que estar pendientes de la reactivación por CMV de trasplantado? Pues una vez que se trasplanta, después del primer mes, que ya el primer mes correspondería a las infecciones nosocomiales, ¿no? Catéteres, heridas multi-Rs, etcétera, ya a partir del segundo mes es cuando comienza a actuar la inmunosupresión de mantenimiento y por tanto es donde tenemos que actuar a nivel de prevención del CMV a través de la profilaxis antiviral. ¿Vale? Cuando acaba esta profilaxis antiviral, que suele ser entre los 3 y los 6 meses, ya pasaríamos a una etapa también de riesgo importante, porque aquí es cuando empezarán a reactivar y a empezar a hacer la viremia. Entonces, ¿cuál es la novedad un poco de este protocolo? Pues este protocolo se centra en darle importancia a la inmunidad celular que tiene el receptor contra el virus, ¿vale? Para guiar la monitorización y el tratamiento anticipado. ¿Por qué? Porque se ha visto que las células T efectoras, las de memoria, son las que principalmente controlan la replicación a largo plazo. Y por otro lado, se ha demostrado que la monitorización es útil no solo para reducir el tiempo de profilaxis, sino además la toxicidad derivada de ese fármaco y también las posibles resistencias a nivel antiviral. Y de hecho las guías americanas, europeas y ahora la guía del GESITRA, que es el grupo de inmunosuprimidos de la SEIM, ya ha publicado un consenso que recomienda utilizar una de las técnicas de monitorización de inmunidad celular, no se mojan sobre cuál utilizar, pero ya las han incorporado como recomendación para el manejo de la profilaxis de CMV. Entonces, ¿en qué se basan estas técnicas? Pues básicamente tenemos dos principalmente, el QuantiFERON CMV y el ELISpot. El QuantiFERON se basa en una detección sobre sangre total a la que se incuba con antígenos específicos de CMV las células de la sangre total y eso acaba produciendo un interferón gamma, las células CD8 sobre todo,
producen interferón gamma y eso es detectable mediante un ELISA en un detector de un espectro por espectrofotometría. Es una técnica rápida que en un día y medio la podemos tener disponible y es barata. En cambio, el ELISpot utiliza no sangre total, pero células mononucleadas de la sangre, las incuba con estos antígenos específicos de CMV y también se basa en la detección de interferón gamma, pero en vez de utilizar la cuantificación del interferón directamente, cuantifica el número de células que hacen un spot a través de espectrofotometría y también puede cuantificar tanto CD4 como CD8. Es una técnica más cara y tarda más, pero es un poquito más específica y por tanto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En nuestro caso decidimos, y el resultado del control, que es un control con estimulación de un test control de estimulación linfocitario, pero no específico, y por tanto, si es negativo y el control es positivo, pues se daría como no reactivo. Si el test es positivo, aunque el control salga lo que salga, se daría como reactivo. Y si el test es negativo y el control es negativo, pues se daría como indeterminado y se tendría que volver a repetir. El punto de corte que se ha propuesto, que propuso la empresa que es Qiagen, que es la que comercializa el cuantiferón, fue de 0,2, que es un poco lo que salió como punto de corte en los ensayos para establecer una diferencia mínima, pero es verdad que a posteriori diferentes publicaciones, sobre todo del grupo del 11 de octubre, han visto que aunque ese punto de corte se haya establecido como 0,2, hay muchos pacientes que se escapan y que se dan como positivos y en realidad no están protegidos. Entonces se propuso otro nuevo punto de corte, que es de 1,13, que se ha visto que sería como el cutoff óptimo para este tipo de pacientes. Esto requiere una revisión y todavía hay pacientes que se escapan y por tanto están un poquito entre el grupo del 12 de octubre y el grupo de Córdoba, están intentando ver cuál sería el cutoff óptimo en una mayor muestra de pacientes para intentar que no se escapen al test. Entonces, básicamente, ¿cuándo lo podríamos aplicar? Pues lo podemos aplicar en 3 escenarios: a nivel de trasplante, a nivel al final de la profilaxis o en pacientes que estamos monitorizando y que los tenemos en tratamiento y queremos pararlo, ¿no? Entonces, a nivel de pretrasplante, si tenemos un paciente que tiene unas IgGs positivas, en teoría hasta ahora siempre lo habíamos dado como protegido, ¿vale? Pero hemos visto que algunos pacientes, sobre todo pacientes que están en diálisis durante un tiempo prolongado, pues aunque tengan unas IgGs positivas, luego les haces el test de inmunidad celular y es negativo, ya sea por la diálisis o porque han recibido corticoides o cualquier otro tipo de comorbilidad, ¿vale? Entonces, en estos pacientes sí que se han visto que tienen mucho más riesgo de replicar cuando acaban la profilaxis que un paciente que realmente es positivo. Por tanto, esto sería una posible aplicación en el pretrasplante. Luego, una vez que los trasplantamos y los ponemos en profilaxis durante 3 o 6 meses, pues se podría aplicar haciendo un test para ver si realmente este test es positivo, ya tienen inmunidad celular, ya lo han recuperado después de esa timoglobulina, ya han recuperado esa inmunidad celular, ahí se podría parar la profilaxis y seguir controles por carga viral. Y finalmente, la última aplicación que sería interesante sería básicamente en pacientes que ya, que estás monitorizando y que no positivizan la respuesta celular, pues seguir una vigilancia estrecha y en cambio los que sí que tienen una respuesta positiva durante varios meses, pues ya se les puede parar de hacer cargas virales porque esos pacientes ya probablemente no van a replicar. Vale, y este es el último ensayo que ha salido, que es del grupo de Suiza, que básicamente ya compararon pacientes trasplantados de riñón y de hígado de alto riesgo, mismatch o receptores positivos con timo,
y compararon la estrategia de la monitorización estándar frente a la monitorización guiada por inmunidad celular y parando la profilaxis cuando esta era positiva. Y se demostró una no inferioridad respecto a la incidencia de infección clínicamente significativa, pero sí que se redujo la duración del antiviral a al menos 30 días. Por tanto, aporta seguridad y nos aporta una reducción de la necesidad de tratamiento antiviral. Entonces, esto es un poco el algoritmo que hemos propuesto aquí, por grupos, ¿vale? Serían los pacientes de muy alto riesgo, mismatch, ¿no? Que hemos dicho que era el riesgo, dentro del alto riesgo, el más alto. Clásicamente se hacía 6 meses de profilaxis, pero ahora con la incorporación de la inmunidad celular pues se puede reducir a 3 meses y luego, si esta es positiva, pues se puede parar el VALCITE. Y si la inmunidad celular es negativa, pues seguimos 3 meses más hasta completar los 6 y vamos haciendo CMIs y en el momento que sean positivos paramos la profilaxis. Perdón. En el momento en que, si encontramos un paciente de alto riesgo con una PCR de CMV positiva, estos pacientes se tendrán que tratar sí o sí, ¿vale? Ya sea la CMI positiva o negativa, porque son pacientes de muy alto riesgo que no estaban protegidos y, por tanto, con alto riesgo de enfermedad. Vale, luego pasando al alto riesgo, es decir, al R positivo que ha recibido timo, pues se reduce la duración a 3 meses. Entonces, a los 3 meses se volvería a hacer la CMI. Si es positiva, se pararía y pasaríamos a monitorizar. Y si es negativa, pues podríamos ir monitorizando. Si la PCR es negativa y en el caso de que la PCR se positivizara, pues habría que empezar tratamiento. Y finalmente, en el riesgo bajo, que sería negativo, pues no, como ya hemos dicho, no es necesaria la profilaxis, sino que se podría hacer un seguimiento por serologías para ver si el receptor se infecta en algún momento en el primer año post-trasplante. Se puede hacer serologías de IgMs. Esto está mal. El micro nos dijo que las IgMs, pues eso, tienen falsos positivos, por tanto, mejor hacer IgGs y PCR a los 3, 6 y 12 meses del trasplante. Y si en algún momento positivizan, obviamente habrá que considerarlos, como ya hemos dicho, muy alto riesgo y tratarlos. ¿Cómo se hace la monitorización por PCR? Pues se tiene que hacer al acabar la profilaxis antiviral, porque es el momento de mayor riesgo para que ese paciente empiece a replicar y, por tanto, en ese momento se tendría que empezar el tratamiento preemptive, que llamamos, que es monitorización por PCR, o bien al acabar un tratamiento por una enfermedad activa, en ese momento también hay que ir monitorizando, o tras el trasplante, si no le vamos a dar profilaxis, porque es un negativo, pues habrá que ir también monitorizando que no vaya replicando. Entonces, el primer mes se hace semanal, luego se espacia a quincenal y al cuarto mes ya sería mensual. Y quería recalcar esto porque cuando un paciente está bajo tratamiento con un aciclovir o profilaxis, no está justificado realizar PCR de CMV, porque se asume que en profilaxis el riesgo de resistencia es menor de un 5%. Por tanto, a no ser que ese paciente tenga síntomas de infección por CMV resistente, mientras están en profilaxis no se hace monitorización de la carga viral. ¿Vale? Eso si están con ganciclovir. Luego veremos si están con letermovir porque no es el mismo caso, ¿vale? Y bueno, esto es un estudio, bueno, es una revisión que hicimos para el último ECMID, que básicamente cogimos las determinaciones de inmunidad celular por cuantiferón que habíamos hecho en el último año, sin un criterio estándar, se fueron haciendo para validar ellos sus propios test internos, pero sí que pudimos analizar a nivel clínico que los pacientes de alto riesgo que se les había hecho la inmunidad celular, pues los que fueron positivos fue a expensas de que habían
habían replicado en mucha más carga viral con 6 logaritmos respecto a los que fueron negativos, que habían replicado en torno a 4 logaritmos. Quiere decir que probablemente la inmunidad celular acaba positivizándose después de que ese paciente se haya expuesto a una gran carga viral, ¿vale? Y nada más. Y respecto a la profilaxis y tratamiento, para establecer qué estrategias de tratamiento hay que seguir, primero hay que diferenciar cuando tengamos una infección refractaria o resistente. La infección refractaria sería un paciente que está en tratamiento durante al menos 2 semanas y la carga viral persiste o aumenta un logaritmo, ¿vale? Después de 2 semanas de dosis adecuadas, ¿vale? Porque es muy importante que sobre todo el ganciclovir y el valganciclovir se ajusten a dosis por función renal, ¿vale? Y siempre a dosis cuanto más altas y tolere, mejor, ¿vale? Por riesgo de resistencia. Luego, la enfermedad refractaria sería lo mismo, pero el paciente ha presentado algún tipo de síntoma, ¿vale? Y la infección resistente, que haría referencia a la resistencia detectable a nivel genético, ¿vale? Entonces, el arsenal terapéutico que tenemos, pues clásicamente se había centrado en la inhibición de la polimerasa viral del CMV, que básicamente se codifica a nivel de la UL54. Y esta diana la tiene el ganciclovir, que es el antiviral por excelencia, el cidofovir o el foscarnet. No sé, entra un virus, un CMV. Ya ha habido problemas con los apps. Sí. Sí, Desde ayer esta tarde. No sé, es como ayuda del PowerPoint. Ahora. Vale, sí. Sí, vale. Entonces, me quiero centrar en la fase de fosforilación, ¿vale? Porque tanto el ganciclovir como el cidofovir necesitan fosforilasa por una quinasa para poder ser activos e inhibir la polimerasa. Entonces, ahora tenemos a disposición el maribavir, que inhibe esta quinasa, ¿vale? Por tanto, si la inhibe y nosotros utilizamos el ganciclovir concomitantemente, inhibiremos la quinasa que lo activa. Por tanto, haríamos una acción antagonista y, por tanto, maribavir y ganciclovir nunca se pueden combinar porque hacen una acción antagónica, ¿vale? Y después estaría el letermovir, que como sabéis es un inhibidor del complejo terminasa, no actúa contra la polimerasa, y que permite el ensamblamiento de viriones y por tanto permite cierta replicación que luego incluso vamos a poder detectar pese a que esos viriones no serán activos. ¿Vale? Entonces, básicamente el ganciclovir ya lo sabéis, es la primera línea de tratamiento. Lo más importante es que tiene una eficacia muy alta a nivel antiviral y tiene una alta barrera genética. Por tanto, siempre que lo podamos utilizar es la primera elección. Es un fármaco que es barato y además tiene acción contra los otros herpes, el herpes 6 y el herpes 8, y es equivalente a nivel oral y endovenoso, ¿vale? Incluso con altas cargas virales se ha demostrado que la forma oral es igual de efectiva. Además, no interacciona con los inmunosupresores, principal problema en los pacientes trasplantados. Y lo único es que se tiene que ajustar, como sabéis, a función renal. Como segunda línea en profilaxis tenemos el letermovir, que es un fármaco que el año pasado salió el principal ensayo clínico en pacientes trasplantados renales, porque hasta ahora siempre se había utilizado en trasplante halogénico. Este fue el primer ensayo en trasplante de órgano sólido y aquí se demostró en pacientes, sobre todo, ya digo, renales, que era seguro
y que disminuía a nivel de mielotoxicidad los efectos que tenía, o sea, comparado con ganciclovir y valganciclovir, tenía un 35% menos de leucopenia, ¿vale? Y por tanto, esos pacientes que reciben timoglobulina, cotrimoxazol y ganciclovir, pues nos interesa mucho reducir la leucopenia porque es lo que marca el riesgo infeccioso, ¿no? Entonces, además, también se vio que estos pacientes, los pacientes del grupo del Letermovir, también habían discontinuado menos el tratamiento de profilaxis comparado con el valganciclovir, por otros efectos secundarios en general. ¿Vale? Por tanto, a nivel de adherencia también importante tenerlo en cuenta. Problemas con el Letermovir, como he dicho, actúa a nivel de la terminasa, por tanto, va a permitir cierta replicación de DNA viral y eso nos pone un problema a la hora de la hospitalización porque nunca sabremos, ¿no?, si este DNA es viable o no es viable, o son viriones que son viriones abortivos, ¿no? Entonces, se ha visto que en profilaxis primaria, como demostró el ensayo, es muy efectivo, pero en profilaxis secundaria, es decir, después de haber estado expuestos a esa profilaxis inicial y luego probablemente estos pacientes hayan tenido alguna infección por CMV intercurrente y le queramos volver a poner profilaxis, en estos pacientes que ya han estado expuestos a antivirales se ha visto, y que ya han empezado a replicar, se ha visto que no es tan efectivo y que de hecho hay un 30% de fracasos, ¿vale? Y dentro de estos 30%, un 70% habían hecho resistencia para el Letermovir. Por tanto, ojo en pacientes en profilaxis secundaria. Y luego, pautas de tratamiento. ¿Cuándo empezaremos tratamiento antiviral? ¿Vale? En pacientes que replican. Pues depende del riesgo. Si es un paciente receptor negativo o muy alto riesgo, con una respuesta celular que es negativa y por tanto no protegido, cualquier resultado de PCR lo vamos a tratar. Obviamente se entiende que se disminuirá la inmunosupresión, etcétera, pero hemos decidido tratarlo porque ese paciente no está protegido. Luego, el paciente que es R positivo con respuesta celular positiva, aquí vamos a ser mucho más laxos y por tanto hemos decidido establecer un punto de corte de 5.000 unidades internacionales por mililitro. Si persiste, obviamente se ajustará la inmunosupresión, se recomprobará la respuesta celular y si persiste positiva y la carga viral se repite en 48 horas, ahí se valorará. Si persiste por encima de 5.000, comenzaremos tratamiento. En cambio, si después de hacer estas medidas baja la carga viral y podemos hacer un control, pues se intentará no iniciar tratamiento a no ser que el paciente tenga síntomas. Y finalmente, el paciente R positivo que no tenemos TMI o es un borderline, pues hemos propuesto una carga viral de 2.000. Un poco por poner, porque no hay ninguna evidencia a nivel de números de cuál es el cutoff más predictivo. Pero bueno, y ya respecto a otras opciones de tratamiento en infección refractaria, pues está el Maribavir. El Maribavir, como sabéis, ya lleva un par de años comercializándose y sobre todo para trasplante de órgano sólido sí que se ha aprobado en el último año por la EMA e incluso está financiado por el hospital. Como ya he dicho, es antagonista con el ganciclovir y no es necesario el ajuste a nivel de función renal y eso sí que nos da beneficio a la hora de tratar a pacientes trasplantados. Presenta resistencias a nivel in vitro que pueden llegar hasta un 50%, pero que luego a nivel in vivo y en estudios de vida real no se traducen a nivel clínico. Por tanto, las resistencias reales no llegan al 20%, ¿vale? Pero bueno, están ahí. Y básicamente el estudio del Maribavir fue este, que es el estudio Solstice que salió en 2022, que comparó en pacientes trasplantados de órgano sólido y de médula ósea que tenían infección refractaria o resistente por CMV durante 8 semanas y se vio que el porcentaje que aclaraba la infección era no inferior, perdón,
Y como endpoints secundarios también se valoró la mielotoxicidad y la toxicidad renal comparado con Foscarnet, otras alternativas virales. Lo compararon con Foscarnet, con Ganciclovir y vieron que, bueno, que el porcentaje de efectos adversos también era menor en un 37%. Y esto se aplicaba tanto a pacientes trasplantados de órgano sólido como en alotrasplante y independientemente del tipo de antiviral que hubieran recibido previamente, ya fuera Foscarnet o Valcite, e independientemente también de la carga viral, si fuera alta o baja, era igualmente superior a la estrategia antiviral estándar con Valgan o con Foscarnet. Vale, entonces, bueno, recordar los factores de riesgo de resistencia sería pues que hayamos hecho una profilaxis con Valcite a dosis subterapéuticas, o bien que en pacientes que hayan hecho una larga exposición antiviral, no es el caso de los trasplantados renales, pero sí, por ejemplo, de los cardíacos o de los pulmonares o de los intestinales, que están un año si son de alto riesgo, 9 meses si son de riesgo medio. Y luego, básicamente que tengan un mismatch, una falta de inmunidad previa. También, como hemos visto en el estudio que presentamos en el DECNIC, hacen cargas virales más altas y, por tanto, más riesgo de resistencia y la sobreinmunosupresión. Y luego la Foscarnet es una alternativa que es la última alternativa que nos podemos plantear en trasplante renal, ¿vale? Por su nefrotoxicidad, como ya sabéis, y porque hace mucha deselectrolitemia. Pero sí que hay un escenario que es a considerar, que sería el paciente que está muy grave y que no tolera la vía oral, porque la alternativa sería el Maribavir, que es solo oral y que, por tanto, si es un cuadro de colitis grave o de intolerancia gastrointestinal importante, pues habría que empezar con Foscarnet. Vale, y nada, ya para acabar, comentar algo de la terapia celular contra el CMV, porque se está poniendo muy en boga. De hecho, ya en el último ECMID también han presentado bastantes resultados que son bastante alentadores. Se trata de obtener células T específicas anti-CMV que pueden proceder o del propio paciente, si tiene respuesta CMI positiva, o bien del donante del órgano, o lo más frecuente es que sean non-third party o del banco de sangre. Básicamente se obtienen las células a través de una aféresis, se incuban con péptidos específicos y luego se vuelven a infundir en el paciente. Se ha comercializado dos kits, que son el Posoleucel y el Tabecleucel, que son pools de células contra varios virus a la vez, pues anti-BK, anti-CMV, anti-Epstein-Barr. ¿Vale? Y se ha visto que en trasplante de órganos sólidos la eficacia está entre un 40 y un 70%. Es menos eficaz cuando ya no hay enfermedad de órgano diana, y también en profilaxis, que bueno, sí que ha habido casos aislados en profilaxis que sí que se han reactivado un 30%, pero en general es una técnica muy segura que ha demostrado que no empeora el riesgo de rechazo y que se puede utilizar con seguridad. Y este es un poco el estudio que presentaron en el ECMID los compañeros de Suiza, del grupo suizo, que básicamente reportaron en su serie que un 95% hubo un cierto grado de respuesta, ya fuera completa o parcial, y la mayor evidencia que tienen es en CMV y en BK virus, que tenían hasta 30 casos, y en cualquiera de los dos tenían respuesta, ya fuera completa en un 50% o parcial en otro 50%. Entonces, después de la infusión, ya podían verse ciertos resultados a partir de la segunda semana de la infusión, ya se veía un cierto cambio en la carga viral, y que luego también era detectable en la cuarta y a la octava semana, a la sexta semana, perdón, pero sobre todo en la segunda semana ya se podía ver cierta baja, bueno, el cambio en la carga viral. Y esto no implicaba una diferencia, ya tuvieran un mayor o menor concordancia de HLA entre las células infundidas
y el paciente. Entonces, como conclusiones, pues decir que la infección por CMV se ha convertido en una infección multidisciplinar, porque ahora, bueno, pues dependemos de inmunología, dependemos de microbiología, nefrología e infecciosas. Por tanto, es importante un abordaje integrativo para establecer el riesgo de infección y a nivel de riesgo inmunológico también de rechazo, para establecer las estrategias de profilaxis, y que en el último año ya se han publicado en las guías la indicación de monitorizar por CMI, porque eso va a ayudar a ahorrar en cantidad de fármaco antiviral y en resistencias. Y lo que queda es básicamente establecer un punto de corte más ajustado para evitar pues, los casos que se escapan a la CMI en vida real. Y ya está. Y bueno, esto es una foto de agradecimiento al grupo de la UTR, de Nefro, de Inmuno, de María. Y esto es una cena que hicimos en el Congreso de la Sociedad de Trasplante, que estuvimos con el grupo de Córdoba y con los de Madrid. Y